justicia aquí no es una casualidad moral que el hombre alcanza, sino un estado que Dios concede. Se recibe por medio de la fe, es decir, confiando en Cristo. Se recibe por medio de la fe, es decir, confiando en Cristo, no en obras. Es universal para todos los que creen, sin distinción de raza, cultura o condición. O sea, la salvación está todo aquel, incluyendo color, hembra, varón, no tiene distinción. No tiene distinción. En varias veces Jesús recalca que la salvación es para todos y que la salvación abarca a todos indiferentemente de cuán pecador fuiste en tu otra vida. Amén. También quería recalcar este versículo, el 23. Este versículo es el diagnóstico universal. Nadie queda fuera de la condición de pecado. Nadie. Destituidos de la gloria de Dios. Significa que el ser humano perdió la comunión con Dios y no puede reflejar su gloria por sí mismo, sino que existe la necesidad de salvación por medio de alguien o por medio de algo, que en este caso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación salió por un hombre y entró por un hombre. Amén. La palabra justificado es un término legal. Dios declara justo al pecador. Es gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada para ser salvo. La salvación es gratuita, la salvación se le da gratis. No tiene que pagar nada, nada. Sin costo humano. Porque Cristo ya pagó el precio. Amén. La gracia es el fundamento, un favor inmerecido que proviene del amor de Dios. Amén. La redención aboca la liberación de un esclavo mediante el pago de un rescate. Cristo es ese rescate. Su muerte en la cruz libera al creyente del poder del pecado y de la condenación. En este versículo 24 muestra el costo de la salvación, que en este caso sería la sangre de Jesucristo. La palabra propiciación significa que Cristo, con su sacrificio, satisfació la justicia y la ira de Dios contra el pecado. En el Antiguo Testamento la propiciación estaba ligada al sacrificio en el día de la expiación. Ahora Cristo es el sacrificio perfecto y definitivo. Dios no pasa por alto el pecado, lo juzga en la cruz por medio de su Hijo. Él se muestra justo porque castiga el pecado, y justificador porque perdona al pecador que cree en la salvación. Este equilibrio revela la sabiduría y el amor de Dios, la justicia y misericordia que se encuentran en la cruz. Amén. Esto es porque esto es como la explicación del texto que yo acabo de leer, o la explicación de los textos los versículos que acabamos de leer, incluyendo del 21 al 26. Estoy explicando lo que quiere decir Pablo en estos 6 versículos. Explica de dónde viene la salvación. La salvación no tiene ningún costo humano. Salió por un hombre, entró por un hombre. Todo nuestro pecado está en el alto de Calvario, no porque nos lo merecemos, sino porque Dios amó tanto el mundo que dio a su único Hijo para que muriera por nosotros y pagara nuestros pecados en la cruz del Calvario. No es que nos merecemos nada, sino que amó tanto a su creación que en vez de tomar cartas en el asunto y hacer lo mismo
un ejemplo, hacer lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra, que lo destruyó por completo porque eran ciudades totalmente pecadoras, prefirió mandar a su único hijo a pagar por nuestros pecados. ¿Amén? Pagar por nuestros pecados. He tomado varios puntos claves para entrar en el desarrollo. ¿Amén? El primer punto que yo he cogido se titula La condición humana. La Biblia describe el pecado como una condición universal que afecta la voluntad, la mente y el corazón de todo individuo fuera de la salvación. Fuera de la salvación. No se trata solo de acciones aisladas, sino de una realidad que rompe la comunión con Dios. Reconocer esta condición es el primer paso para comprender la necesidad de la gracia. Cuando te hizo la oración de fe, te lo pusieron a decir: me arrepiento de todo y pecado. Porque el primer paso es reconocer que usted es pecador. El primer paso para todo arrepentimiento es reconocer que usted es culpable de lo que usted hace o de lo que usted practica para poder arrepentirse. Amén. Los textos que avalan esto, o los textos que he escogido para avalar esto que acabo de decir, se encuentran en Romanos 3:23 y en Efesios 2, del 1 al 3. Si lo quiera buscar, o leer, paso al segundo punto. Efesios 2, del 1 al 3. Y está Romanos 3:23. Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios 2:1 dice: el hecho de vosotros que estaban muertos por los delitos y pecados, en que en otro tiempo viviste conforme a la corrupción de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Hasta tres, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. El Romanos 3:23 fue uno de los versículos que acabamos de leer en la primera lectura, que es la lectura con que comencé, que hablaba sobre que Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. está hablando de que antes de que usted recibiera salvación, usted era pecador. Usted era pecador. Por cuanto usted no ha recibido salvación, usted está destituido de la gloria de Dios. Usted entra a pertenecer al reino de Dios después de que usted acepta la salvación y acepta a Cristo como su único y verdadero Salvador. Y en Efesios habla sobre nuestra antigua vida, por cuando anduviste en tu vieja manera de vivir. Habla de tu otra vida, habla de el viejo hombre, habla de tus viejas costumbres, habla de lo que hacías antes, habla de cómo andabas antes, cómo vivías, qué decías, etcétera, 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 de lo que hacías antes. Amén. Okay. Mi segundo punto se titula La obra redentora de Cristo y la justificación. Dios, en su justicia y amor, ofrece perdón mediante la muerte y resurrección de Jesús. La justificación es un acto judicial de Dios por el cual el creyente es declarado justo por la fe en Cristo. No es mérito humano, y lo vuelve a recalcar,
sino regalo de gracia que se recibe por confianza en Jesús. No es mérito humano, no se lo gana. Y lo voy a seguir repitiendo, no es mérito humano, usted no se ha ganado nada. Usted no es merecedor de nada, ni usted, ni yo, ni nadie. El Señor le ofreció perdón que salía más caro enterrarlo que, en términos coloquiales, salía más caro enterrarlo a usted que perdonarlo. Entonces, vamos a perdonar a esta gente, vamos a mandar a mi hijo una cruz, una cosa, unos clavos. Oye, sale más barato enterrar uno solo, que se paga los 3 días, que enterrarlo usted que dura toda la vida. Póngase a pensar un poco en eso. Más vale uno que todos. Exacto. El texto que avala esto que acabo de decir está en la primera lectura que hicimos y también se encuentra en Juan 3 del 16 al 18. Sí, sí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Lo que venimos hablando de hacer, se lo dice una sola cita bíblica. Todo en 2 versículos. Y hemos hablado. Un texto que todos conocemos, Juan 3:16, de esta manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios lo amó a usted, que dio a su único Hijo para morir por un pecador que ni conocía. No mentira, sí lo conocía. Sí lo conoce. Y lo conocerá y conocerá a sus generaciones también. Pero es que no tenía ningún motivo para hacerlo. Más bien tenía motivo usted para matarlo, para borrar todo. Porque todo era malo. La mayoría era malo. La mayoría es malo. Tiene motivos. Y eso es lo que habla ahí, pues. O sea, antes de la salvación usted era condenado. Si usted no cree en la salvación y sigue como vivía en su antigua vida, es condenado. Por eso es la salvación. Amén. Mi tercer punto se titula El nuevo nacimiento y la regeneración. Creer en Cristo implica nacer de nuevo. El Espíritu obra una transformación interior que cambia deseos, motiva la obediencia y capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. No se vaya a poner como Nicodemo. Chicos, como yo entro en el vientre de mi madre otra vez, y sé que soy, tú sabes, como yo entro otra vez. No se trata de nacer de nuevo, de estatura, de crecer, sino de cambiar tu estilo de vida rotundamente desde un estado tan, pero tan sorprendente que la gente te diga, oh my God, ¿cómo cambiaste? Llevar una vida totalmente diferente a la de antes. De eso se trata nacer de nuevo. De eso se trata nacer de nuevo. De dejar tu vida pasada atrás
y vivir una vida conforme al corazón de Dios, agradable ante la presencia del Señor. Porque de nada sirve aceptar la salvación y bautizarte y seguir haciendo lo mismo. No me diga Dios. No tiene ningún sentido. El testimonio no cambió lo que debería haber cambiado. De hecho, cuando antes de bajar a las aguas, da su testimonio. Y en el testimonio la mayoría agrega el muero para el mundo, vivo para Cristo. Una declaración. Y no te lo ponga ante Dios, porque se supone que te va a bajar a las aguas. Amén. Se supone que usted debe ser diferente después que saque el agua. O sea, no tan rotundamente después que lo saquen, sino con el pasar del tiempo, ¿no? Y de mejor testimonio, y de mejor testimonio, y de mejor testimonio, y con su testimonio puede llegar a su familia, y que con su testimonio puedan llegar los que viven alrededor de usted, porque dice, wow, o sea, esta es una mujer que es una mujer, o sea, esto era un problema. Y que después testifiquen y digan que tú has cambiado para bien, está, o sea, yo imagino a Dios verlo a usted cambiar y dice, wow, o sea, sí vale la pena, o sea, sí vale la pena la salvación, sí vale la pena el sacrificio, sí vale la pena, o sea, sí vale la pena. Amén. El nuevo nacimiento no es una mejora moral superficial, sino una vida nueva impartida para Dios. No es que usted va a llevar una vida dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Es otra vida. A la pareja, regresar, vamos de fiesta, vamos a irnos, vamos a hacer desastre. Ok. El texto que he cogido para hablar de esto que estoy diciendo está en Juan 3:8 y Tito 3:5. Perdón, Juan del 3 al 8. ¿Pero Juan qué? ¿Qué? Juan 3. Juan 3. Respondió Jesús y le dijo, Juan capítulo 3, del 3 al 8. del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Debe acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacer de nuevo, hermano, nacer de nuevo. Todo lo que es de carne, la carne no se regenera. El Espíritu sí. ¿Estamos? ¿Tiene Tito? ¿Tito qué? Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Todo resumido, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo lo explico, pero la Biblia lo dice.
La Biblia lo dice. Y siempre que usted quiera buscar respuestas claras, en la Biblia va a haber una. Y siempre lo va a avalar otra, atrás de otra, y esa otra lo va a avalar otra y otra más. Amén. Mi cuarto punto se titula Muerte al pecado y vida en Cristo. La salvación trae consigo una realidad práctica. El creyente muere al poder del pecado y vive para Dios. La santificación es un proceso sostenido por la gracia. Las buenas obras no justifican, pero son la evidencia de una fe viva y obediente. Fe sin obras es muerte. Usted puede decir y decir y decir que usted es el más santo de la iglesia, y puede decir y decir y decir que usted no ha hecho nada, pero absolutamente nada, que usted no es culpable de nada, pero siempre hay una obra. Cuando su obra no concuerda con lo que usted dice, está el problema. Porque si su obra es mala y lo que usted dice de usted es bueno, está malo, usted está mal de la fe. En cambio, cuando usted reconoce que usted está mal y se arrepiente, ya eso basta para él. Eso basta. Nada más el reconocer que usted ha pecado o que usted ha caído es bastante para él. Amén. Porque si hay algo que le cuesta al ser humano es reconocer lo que hace, lo malo de él. Hay personas que sí, hermano. Créame que sí. ¿Cómo tú decís eso? Sí, sí. Hay personas wow, pero hermana, no. Uno de los textos que me llamó la atención cuando estaba buscando es Romanos 6, del 1 al 14. Creo que usted lo puede buscar, pero te voy a dar una explicación de lo que puedo entender de este texto. Pablo responde a la objeción: debemos seguir pecando para que la gracia abunde. Su respuesta es contundente: no. El bautismo simboliza la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Esto significa que el creyente ya no está bajo el dominio del pecado, aunque la tentación persista. El poder del pecado ha sido roto. Por eso las tentaciones dentro del camino del Señor. Usted cuando entra al Evangelio, y a muchas personas se lo pintan así, usted cuando entra al Evangelio, usted le pintan o usted se cree una cosa de que en el Evangelio usted no va a tener problemas, de que en el Evangelio usted no va a tener tentaciones, de que en el Evangelio usted nadie le va a decir nada. Y no es así. Es 3 veces peor. Tiene triple de problemas, lo van a criticar más y le van a dar todo. De usted depende ceder o no ceder, porque la fortaleza siempre se encuentra y siempre se encuentra en la comunión que usted pueda tener con Dios. Consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es un llamado a la fe práctica, vivir cada día como alguien que pertenece a Cristo. La gracia no es licencia para pecar, sino poder para vencer. La vida nueva se evidencia en obediencia y santidad.
no porque usted fue perdonado a través de gracia. Usted puede pecar porque usted sabe que Dios lo va a perdonar. Y volver a pecar y arrepentirse porque sabe que Dios otra vez lo va a perdonar. Y volver a pecar, pero llega un punto, tan punto, que Dios dice, ya va, espérate un momento aquí. Vamos a hacer un stop. Yo te vuelvo a perdonar, pero si tú caes de nuevo, yo te cesario. En Efesios 2, del 1 al 10, Pablo describe la condición pasada, muertos en delitos y pecados, siguiendo al mundo y al diablo, esclavos de deseos carnales. Pero Dios rico y misericordia nos dio vida con Cristo. La salvación es un acto de gracia soberana, no resultado de obras humanas. La fe es el medio por el cual recibimos esa gracia. Y aún la fe es un don de Dios. La fe no es suya, la fe viene a través de Dios. Es un don de Dios que lo comparte con nosotros. Cuando te le dieron doctrina, te le dieron atributos, los atributos de Dios. Te lo comparte. Amén. Como la fe es uno que comparte. El propósito de la salvación no es solo librarnos de la condenación, sino hacernos su obra maestra, para andar en buenas obras que Dios separó de antemano. Este pasaje de la Biblia explica que la fe viene de Dios. Usted cree por fe. Fe significa confianza. Cuando usted cree, usted confía. La salvación se obtiene a través de usted confiar en que Cristo lo puede salvar a usted. Parece trabajar con lo que estoy diciendo, que es así. Amén. Usted cree a través de la confianza que usted le genera Jesús. Oye, yo voy a confiar porque a través de Él tengo salvación. Que tiene salvación o tiene vida eterna. Pero dijimos anteriormente que el que sin obras es bueno. Y para un texto para concluir, amén, sería Romanos 3 del 21 al 26, que fue el que leímos en la primera lectura. Y esto yo lo saqué porque es como una explicación aparte de lo que ya dije. Dice de la siguiente manera: Pablo contrasta la incapacidad de la ley para salvar con la justicia que Dios revela en Cristo. La ley no salvaba a la gente. Y todavía es el problema que tiene el pueblo de Israel, que cree que la ley salva. La ley no salva a nadie. Pero también digamos que la ley no es que sea inútil. La ley está bien, ok. Pero la ley no salva. La justicia de Dios no es simplemente su atributo moral, sino su acción salvadora. Dios declara justo al pecador que cree en Jesús. La palabra redención aboca la liberación de un esclavo mediante el pago de un precio. Cristo es ese precio. La propiciación significa que la ira justamente de Dios contra el pecado fue satisfecha en la cruz. Así Dios es justo porque no ignora el pecado y a la vez justificador porque ofrece perdón
al que cree. Es el corazón del Evangelio, este pasaje. Salvación y gracia, pero no por obras. Usted no gana nada por obras. Obras es la evidencia que usted tiene al haber recibido la salvación. Amén. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por la noche de hoy.